cambiamos horarios. Te despiertas por la noche. ¿Y a qué tiempo te levantas? Más o menos a qué horas te levantas. Oh, ok. Tú te despiertas en las noches, en la madrugada. Ok. ¿Y te recuerdas si has tenido algún sueño o pesadilla? Quizás. Oh, ok. ¿Y te acuerdas si tú has tomado mucho esta semana? Agua. Ok. Está bien. ¿Tú sabes sobre el promedio por día de cuánta agua más o menos tomas? Oh, ok, está bien, sí. Bueno, sería bueno aumentar eso un poco. ¿Has tenido algún ejercicio esta semana? Oh, ok, está bien. ¿Cuántas veces? Ok. O sea, ¿cuánto tiempo promedio? Ah, ok. Bueno, ya dicho eso, bueno, cada sección de estar haciendo ejercicio, ¿qué tanto ejercicio haces a menudo? Oh, ok, bueno, hay que, ya sabes, hacer ejercicio es muy beneficiable y es muy bueno para la salud mental también. Sí, a ver, puede ser yoga. Yoga es actualmente fascinante para tu mente y actualmente esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú haces alguna meditación en algo? Ok. Sí, a ver, puede ser cualquier cosa. 5 minutos, 3 minutos. Es algo importante. Puede ser cualquier tiempo. Yo te recomendaría hacer cada día, aunque sea un poquito. Sí, y seriamente yo te diría que 8 horas es lo ideal para dormir. Si tú puedes, entonces al menos 6 o 7, pero 8 horas es el mejor para ir a la cama. Yo te recomiendo ir a la cama antes de la medianoche. Sí, sí. No puedo dejarte de recomendar intentarte soñar. Los sueños son realmente buenos para tu cerebro y para tu mente y te hacen descansar mucho más. Pero esto no es algo que tú no puedes estar usualmente, no es algo que se pueda controlar. A veces podemos tener sueño, a veces no, pero controlarlos, eso sería genial si pudiéramos. Si solo intenta tener un buen tiempo para dormir, ¿ok? Tus sueños puede ser estar impactando tu día, tus días y tu salud mental. Mucho te puede ayudar y restaurar a tu bienestar y tu mente, ¿ok? Sí. Y solo es toda
se relaciona contigo? ¿Qué impacto tendría? Puedes pensarlo, tómate tu tiempo, el tiempo que tú quieras, ¿ok? Dale, está bien, ¿ok? Ok, sí, está bien. No te preocupes, sabes que no me molesta. Si vas a tus recuerdos, sabes que estoy aquí para eso. Tómate el tiempo que necesites, o bueno, tú sabes que estás aquí para eso. Coge todo el tiempo que necesites, no te preocupes, yo espero. Ya lo tienes, ok. A ver, dime. Oh, ok, está bien. Ok, déjame ayudarte. ¿Qué tú quieres ser? ¿Cómo crees que estás? ¿De dónde deseas estar? ¿Estás lejos de lo que quieres ser? ¿Haces algo todos los días para llegar a esa meta? ¿O tú haces lo mismo todos los días y entonces no estás actualmente intentando llegar a una que quizás, no sé, como uno sabe todos, a veces son muy fáciles y nosotros nos preparamos y a veces podemos llegar más cómodos, pero cómodo te lleva a lugares donde realmente quieres estar al final. Si tú das un paso y te analizas y te miras a ti mismo y dices, esto es lo que realmente quiero hacer, o hay pasos que quieres dar pero tienes miedo de fracasar en esas metas. Ok. Ok. ¿Has pensado sobre tu día? ¿Cómo va tu día? ¿Puede haber algo que tú puedes hacer que pueda totalmente cambiar las cosas? Quizás mini pequeño, un mini pasito a veces a pequeños pasos pueden dar impactos muy grandes, con grandes mejoras, pero es importante ir paso a paso, tú sabes, porque quizás dar un gran paso no es imposible, a veces puede ser paso a paso y con el tiempo. Bueno, tú sabes, no forzarte un tiempo para tener lo que tú realmente deseas. Tú si deseas, si quieres que sea lo que sea que quieres ser, solo ten seguro que tú actualmente estás trabajando para ello. A veces está bien solo no dejes trabajar en eso que deseas. A veces está bien descansar y tener un día off, pero ten en cuenta que eso no tome mucho tiempo y quizás trates de ser la mejor versión de ti mismo, ¿ok? Ok. Sí. Bueno, ahora voy a enviar esta información a mi computadora y vamos a ver qué tal en la siguiente semana y ver cuánto tiempo progresaste desde hoy, ¿ok? A tu carpeta de paciente, claro.
de tu alrededor, que los enemigos afuera no pueden hacerte daño. Entonces, primero voy a empezar. Ya casi hoy hice todos los pasos. Ahora quiero que me digas sobre los enemigos de allá afuera. No tiene que ser, como tú sabes, no tiene que ser actualmente enemigos. Puede ser cualquier cosa, no tiene que ser tan malo. Cualquier cosa, no te preocupes, yo estoy aquí para escuchar. No te sientas avergonzado, puedes tener la libertad de decirlo. Ok, no juzgo, lo puedes decir. Si tú no lo dices aquí, ¿por qué no lo dirías? ¿Sabes? Siéntete libre en ser honesto y abierto. Ok. ¿Y por qué te sientes que este es un enemigo para ti? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Y cómo es que te afecta? Ok, está bien. ¿Sientes que el enemigo no está haciendo algo bueno o algo en lo que tú no puedes estar haciendo o trabajar acordando con lo que dijiste? Ok, está bien. Bueno, para que podamos ir un poco más dentro del tema, porque tú sientes como que hay un enemigo. Ok, está bien. ¿Por qué no te gusta él? Ok. Ahora tal vez tú has pensado en algo nuevo o no lo quieres decir o no lo quieres hablar contigo mismo. Quizás, bueno, aquí estamos para hablar sobre esas cosas y estoy para ayudarte, escucharte y guiarte de la mejor forma que pueda. Ok. Bueno, vamos a otro. A ver, vamos. Quiero que me digas de esta frase: la falta de límites es de mucho respeto. ¿Sientes que te relacionas con esta frase de alguna manera? Ok, está bien. Puede ser a menudo con miembros de la familia, con relaciones de todo tipo. Y sí, bien, cuéntame sobre eso. Entonces, sientes que a veces hay falta de respeto que te puede estar pisando. ¿Crees que hay alguien que te pueda estar pisando a tus espaldas? O sea, ok. ¿Y cómo tú reaccionas cuando eso pasa? ¿Te dejas ser pisado así o maltratado así verbalmente, o dices que pare de hacerlo? Ok. ¿Tienes miedo de que quizás si tú actualmente pones límites, tú perderás a la persona o cambiaría tu relación de alguna manera? O eso de tu
¿cómo le responderías a esa persona? Con una respuesta de tu reacción, claro, de lo que pasó. ¿Tú actuarías de mala manera o dejarías que ellos actualmente terminaran esperando tus límites? ¿Cuál sería tu forma de pensar de esto? Ok, wow. Si la persona reacciona positivamente, ya sabes que esa es una persona con la que tuviste una buena comunicación y podría surgir una relación buena en el futuro. Pero si esa persona reacciona de mala manera, hay cosas o un elemento tóxico en una relación y tú tienes que pensar si deseas estar en los alrededores de esa persona o quienes se rehusan a respetar tus límites. Tú tienes que ser respetado porque tú eres un ser humano y tienes que ser respetado, porque si tú no, porque no tú, a ver, no, claro, tienes que ser respetado. Esto viene siendo una relación de uno a uno definitivamente. Si quieres estar a sus alrededores, debes dejar que te respeten. Tú te lo mereces, tú sabes. A veces no trabajamos, no sé, con muchas personas, pero hay que dejarse respetar, aunque esta persona puede llegar a ser de tu familia. Ok, sí. Bueno, vamos a otro más. La confidencia no es la que les agrade. La confidencia es estar bien si no lo hacen. ¿Cómo te relacionas con esto? ¿Cómo te relacionas con eso? Cuéntame. Ok, está bien. Si la situación se aproxima en cualquier momento, en un tiempo donde tú, temiendo entrar a tu cuarto, y tú conoces nuevas personas y tú conoces y tienes miedo de ser juzgado, o sea, con personas con las que quizás no interactúes mucho. Ok, bueno, dime sobre esta situación. Dime qué pasa por tu mente cuando actualmente te encuentres en estas situaciones. ¿Qué punto tienes? ¿Qué sentimientos tienes? Puedes tomar un tiempo y pensar sobre esto. Ahora piensa en todo eso que te dije y dímelo sin miedo. No te preocupes, yo estoy aquí para escucharte. Está bien, tómate tu tiempo, ya sé, fueron muchas cosas. Ok, está bien. Entonces, la coincidencia en general es un problema para ti, o es eso específicamente en esa área. Está bien no estar confidentes del todo, ya si eso fuera así sería entonces un buen logro, pero también es muy humano el no sentir eso cuando no estás bien en esa área, por ejemplo, o estás asustado de ser juzgado. Está bien, ok, está bien, no te preocupes. Ok, entonces, ¿qué pasa si tú llegas a una situación y pues, qué pasa? Que si estás asustado
hablen a tus espaldas o algo. Ok, entonces quiero que pienses qué pasaría si hablaría a tus espaldas. Que si hablarían a tus espaldas esas personas. Sí, entonces ellos dicen palabras y ahora dos palabras que te afectan y luego ellos tienen un impacto en tu cuerpo físico. Ellos tendrían un impacto en tu vida. Cuéntame. Oh, ok, okay. Ya sabes, desafortunadamente es una de las cosas que a la gente le encanta hablar a veces, donde habla y habla, usualmente habla cualquier cosa y todo, pero no significa que realmente le importa. Cuando ellos juzgan vidas de otras personas, a veces eso significa que ellos no están felices con su vida y entonces se enfocan en la de los demás que en ellos mismos, o sea, mucho más en las demás vidas de otras personas que en la de ellos mismos. Entonces a veces no eres tú, es cosa de ellos. Ellos solo encuentran personas para hablar cualquier cosita y además claramente tiene algo que ver contigo. Sí, debería ser confidente. Eso sería genial. Eres una buena persona. Debería ser muy confidente. Tú eres genial. Eres una muy buena persona y no es asunto de los demás lo que te pase, especialmente de esas personas que tú sabes, aunque tú realmente no interactúes con ellos y tú interactúes de otras formas, quizás de que estén de visita en tu casa, ya sabes, que lleguen de repente y nomás les saludes por educación. Bueno, no dejes que nadie te juzgue por tu forma de ser o quién realmente eres. No es asunto de nadie. O sea, tú deberías estar orgulloso de quién realmente eres, porque es tu vida. Y si crees que estás trabajando en algo para ti mismo, entonces trabaja en ello, pero no te sientas mal. Solo trabaja en eso y orgullosamente di: estoy trabajando en esto, ok. Y eso entonces está bien, pero nunca te sientas mal con eso, de lo que la gente dice de mal de ti. Eso ya es cosa de ellos, no es sobre ti. Entonces deberías decirle esto: si estas personas hablan de ti y te juzgan, deberías saber que tú eres la única persona que puede analizar tus propias cosas y situaciones, que tiene sus propios logros, y tú sabes que todos tenemos defectos, pero nosotros tenemos algún tipo de cualidades en algo, que no hay excepciones para eso. Definitivamente debe de haber algunas cosas que te gustan sobre ti. No sé, quizás que tengas algo que te gusta hacer mucho o que es muy bonito. O sea, hay muchas cosas que puedes tener y pues ya sabes, aunque quizás tú nunca lo hayas pensado. Bueno, eso es todo, ok. Definitivamente enfócate en todo lo que amas de ti mismo. Eso es lo importante. Y defectos
todos tenemos defectos. Asegúrate de que no estás lastimando a gente y que no te lastimen. Y espero, si quieres trabajar en ello, eso está buenísimo. Pero asegúrate de que lo demuestras a la gente que tú amas y quién eres. Y si demuestras eso a la gente, tendrás mucha confidencia que tú estarás bien si a ellos no les agradas. O sea, en pocas palabras, si tú estás queriendo hacer algo o cualquier meta en particular o cualquier cosita que quieras lograr, no te preocupes por las demás personas. Tú siéntete orgulloso y confidente de ti mismo. Lo demás de las personas, no te preocupes, déjalos a ellos por su rumbo, porque a ellos no les agrada, no sé, si a ellos no les agrada lo que tú haces, no te preocupes, eso es cosa de ellos, es tu vida. Y pues tú en tu vida, tú haces lo que tú quieras, ¿no? Claro. Bueno, a ellos puede que les moleste mucho que tú probablemente estés saliendo adelante, pero tú no te preocupes. Esas son personas que probablemente no te miran de una bonita forma o te tienen envidia. Bueno, eso es otra cosita. Pero tú tienes que ser pasivo contigo mismo. Aunque la gente hable mal de ti, que pues que te valga, ¿no? Bueno, primero quiero prometerte que desde ese momento en adelante las personas que te juzgan pueden impactarte mucho menos, pero es importante que tú te hagas un cuidado de ti mismo y te des amor, porque es tu vida, esta es tu vida y tú solo tienes una y hay que disfrutarla. Entonces, si quieres asegurarte de que te aprecias a ti mismo, porque tú vives contigo ahora mismo y al final de tu vida, tú siempre vas a estar contigo mismo y te queda mucha vida por vivir, muchas diversiones y muchas experiencias que tienen que pasar, claro, en tu vida. Y tú sabes, estoy segura que tú tienes un montón de cosas buenas que haces día a día para ti mismo. Repítelas todos los días. Ten en cuenta conocerte bien y asegurarte que sabes todo, cada detalle de ti y sobre ti. Conócete a ti mismo. Diviértete. Ok. Bueno, entonces te veo en la siguiente semana. Te envío todo esto al correo. Entonces no puedo esperar a ver qué pasos has tomado y quizás si te hace pensar un poquito en la semana, me gustaría que escribieras